Dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bueno, muchas personas se pueden preguntar, bueno, ¿por qué ahora muchos canales de evangelización, canales católicos, nos hablan de la palabra del Señor? Es decir, podríamos hacer un estudio sobre el profeta Isaías, ¿no? Un estudio sobre la realidad de todo este contexto del libro de Números. Podríamos hacer énfasis, ¿no?, a la espiritualidad de San Alfonso María de Ligorio y todo su tratado de moral. ¿Se podría hacer eso? Sí, claro que sí. Yo creo que sería bastante interesante. Pero considero que los tiempos ahora son tan difíciles que no nos podemos en este momento desviar de lo que nos puede preparar para lo que va a venir y que de hecho está viniendo, y estamos prácticamente percibiendo todas estas cosas que fueron advertidas, anunciadas, profetizadas buenos siglos y buenos años atrás. Bueno, cuando hay una noticia, cuando hay algo en la Iglesia Católica, pues se ventila y se tiene que tratar y se tiene que estudiar, se tiene que discernir, se tiene que evaluar para mirar a ver cómo se enfrentan estos aires tan novedosos y a veces tan llenos de pestilencia. Hay que atender la palabra del Señor cuando el Señor mismo nos dice: estén atentos, velad, estén despiertos. Uno tiene que tomar atenta nota y atención a estas palabras de nuestro Señor Jesucristo. La palabra del Señor, como bien lo indica el texto de Proverbios, del cual hicimos un video hace poco, ¿no?, sobre que la palabra del Señor está garantizada. ¿A dónde es que quiero ir? Bueno, usted ve una imagen detrás de mí que es bastante ilustrativa de lo que puede estar pasando hoy en la iglesia, ¿no? Es una de las imágenes, una de las pinturas sobre Jesucristo que está siendo tentado por el demonio, por Satanás. La iglesia está sumida en una realidad de orden demoníaco, sumida en una realidad de orden apestoso, ¿no?, por tantas cosas que se han venido infiltrando y metiéndose dentro de la Iglesia Católica. Y yo creo que es un acto de verdad, de misericordia, alertar a las personas, a los católicos, no para producirles miedo, porque eso no es evangélico, ¿no?, pero sí para alertarlos, exhortarlos, que eso sí es evangélico, ¿no? Cuando el Señor nos exhorta a nosotros, mire, es que es mejor que se saquen su ojo, ¿no?, si su ojo es de ocasión de pecado, porque es mejor que entren tuertos al reino de los cielos y no con los dos ojos al infierno. Eso es una advertencia, así suena drástico, ¿no? Qué difícil que un rico entre por el ojo, entre en el reino de los cielos. Es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja que un rico al cielo. Eso son palabras, son hipérboles, ¿no?, son exageraciones, pero que tienen un contenido de advertencia, ¿no?, y de llamada de atención, de profundo amor del Señor frente a nosotros. La realidad nuestra, la realidad del Evangelio es que nosotros vamos a dar cuentas al Señor por nuestros actos. Eso es algo que la Iglesia lo ha venido enseñando, lo explicita de una manera muy, muy cierta, muy clara, el catecismo de la Iglesia Católica. La Sagrada Escritura nos hablan de pecados de muerte, de pecados que no son de muerte, ¿no? Siempre nos habla sobre que va a haber una separación, ¿no? Y hay una separación entre los buenos y los malos. Y hay unas parábolas muy edificantes que nos conducen a algo muy serio. Por ejemplo, el de las vírgenes necias y el de las vírgenes sensatas. Dos grupos de vírgenes, 5 sensatas, 5 necias, ¿no?, ambas con lámparas, ambas con aceite, pero unas 5 de las necias no tenían suficiente aceite. Tenían las lámparas, tenían el aceite, no suficiente aceite. Ambos grupos de vírgenes, 5 sensatas, 5 necias, ambas iban a la fiesta de bodas, están esperando al novio, todas están alborozadas, entusiasmadas y expectantes, ¿no?
Se durmieron ambos grupos, tanto las sensatas como las necias, se durmieron. Se avisó que venía el novio, las sensatas tenían sus lámparas con aceite suficiente allí, y entonces pudieron recibir al novio con mucha alegría. Mientras tanto, las insensatas tuvieron que ir a traer aceite, ¿no? Porque ya se les había acabado el que tenían. Cuando fueron por el aceite, lo compraron y fueron a entrar a la fiesta de bodas, no las dejó entrar el dueño de la fiesta. Así será en el reino de los cielos. O el reino de los cielos se parece a unas vírgenes necias. Entonces narra, ¿no? ¿Usted no cree, querido amigo, que esa parábola tiene algo que decir, que decirnos? ¿Qué pasó con las necias? ¿Por qué no las dejó entrar? ¿Acaso estaban diciendo que eran unas vírgenes malas, feas frente al Señor, desobedientes, impías? No. ¿Qué significa el aceite, las lámparas, la espera, el novio, la fiesta, la boda, el dormirse, el ir a comprar, llegar tarde, no abrir, que no se le abrieron? Señor, ábrenos, ábrenos. Y no se les abrió la puerta. Eso tiene que decirnos algo a nosotros, porque la palabra del Señor no tiene garantía, no engaña. Pues muy bien, esa imagen que está ahí detrás de mí, pues es bastante representativa de lo que está viviendo la iglesia hoy. La parte de la apostasía, un signo inicial que nos muestra el advenimiento del Señor, ¿no? No sabemos cuándo llegue el Señor, pero estamos viendo algo que anuncia que está más cerca, que es decir, la apostasía. Negar que estamos en apostasía o que hay apostasía en la Iglesia Católica es no conocer la historia. No conocer los pueblos y el origen de toda la realidad de la cristiandad y su vivencia con Cristo Jesús, con su mensaje. Negar que existe apostasía es desconocer, ¿no?, la misma Escritura. Si nos hablan de señales, pues ¿qué es una señal? Algo que indica algo para el futuro, algo que está indicando que ya viene, que ya se acerca. Hay una señal, va por la carretera, hay una flecha dibujada en un fondo amarillo hacia la izquierda, pues es lo que indica. Pues que tenga cuidado porque hay una curva hacia la izquierda que si sigue derecho pues se puede matar en su automóvil. Entonces una señal es algo que indica una realidad o una realidad que indica algo. Pues bien, la apostasía es una de esas señales que indican algo. Entonces apostasía sí estamos viviendo. Solamente estudie historia de la iglesia y usted se da cuenta de eso. Si usted ha tenido la oportunidad de viajar, entonces usted puede viajar y puede conocer cómo es Finlandia, cómo es Dinamarca, cómo es Alemania, cómo es España, cómo es Noruega y España, y usted va a darse cuenta cómo viven la fe estos pueblos. ¿Cómo viven? Entonces, y si conoce la historia, entonces usted se percata de que sí, efectivamente algo pasa acá. Solamente usted conversa con su mamá o con su abuelita, si han sido personas de fe, para que les compartan un poco cómo era la vivencia de la fe, cómo era una Semana Santa, cómo eran las Navidades, cómo eran las piedades, las procesiones, las expresiones culticas del pueblo, y entonces usted va a decir, sí, es cierto. Pues bien, aquí entonces cuando nos hablan de apostasía, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2 en adelante, verso 1 en adelante, nos habla de que la apostasía, primero, antes del advenimiento del Señor, antes de su segunda venida, antes de que ustedes se alarmen por cartas, por cuestiones del espíritu, antes de que digan que esto y lo otro, primero tiene que pasar o suscitarse una apostasía donde el adversario de la religión, aquí es donde me quiero parar,
Hice un video hace poco sobre eso, el adversario de la religión. Adversario, enemigo, el que enfrenta, el que es adverso, contrario, ¿no?, a la religión. La religión viene de religare. Religare viene de lo que ata, de lo que une, de lo que enlaza al ser humano con una deidad. Los musulmanes tienen su religión, la musulmana. Su Dios es Alá, su profeta Mohammed. Los de la India tienen muchos dioses y tienen sus religiones. Los judíos, Dios Yahvé es su Dios. Se unen a ese Dios, a Dios Yahvé. Nosotros los cristianos, nuestro Dios es el mismo Dios judío, pero lo conocemos porque Dios se encarnó en Cristo Jesús. Los judíos no saben quién es su Dios, Dios Yahvé, nuestro Padre, pero no lo conocen. Se quedaron en la nebulosa, que es un Dios muy vaporoso, muy de ley. Cristo lo revela. Pues bien, todas las religiones, pues, tienen su Dios, y en esas religiones tienen un culto, tienen una moral y tienen una doctrina o un dogma, una enseñanza, toda religión. Pues bien, entonces cuando venga el adversario de la religión, como dice segunda de Tesalonicenses, el adversario de la religión, entonces ese adversario, ¿qué es lo que va a hacer? Acabar con la religión. Y toda religión se manifiesta en un culto, una moral y una doctrina. Entonces, si usted es bien agudo en su cabecita, ¿qué es lo que está tratando de hacer el adversario de nuestra religión? ¿Qué es la verdadera? ¿No se está tratando de desbaratar el culto? Sí, observe, sea analítico, hermano. De una manera que ha sido procesual. El culto. 2, la moral. Nos están cambiando de moral. Se los trató de meter, no la moral de actitudes. La moral se está cambiando. La realidad familiar, la realidad sexual de la persona humana. Los conceptos antropológicos, donde puede establecerse la moral, entonces eso va variando. Y la doctrina, la enseñanza, que Jesucristo no resucitó en cuerpo, que no multiplicó panes y peces, que no hizo milagros, que no dialogó con el demonio, que no convirtió las tinajas de agua en vino, que no hace exorcismos, porque eso del demonio es una realidad simbólica. El adversario tiene que venir, la apostasía. Estamos viendo signos de apostasía por todo lado. Cuando Pablo dijo que iba a venir la apostasía, no había apostasía ni se vislumbraba apostasía. Hoy sí. Hoy sí. Entonces, mire a ver si no se está viendo eso. Y si la palabra del Señor nos enseña que esa palabra está garantizada, es decir, que se cumple, que no miente y que es verdad. Todo pasará, mas mi palabra no pasará. Y lo estamos viendo. La apostasía tiene que venir primero, la apostasía.
vendrá el adversario de la religión. Sabemos que nuestra religión es la religión cristiana, en la Iglesia Católica, y entonces el adversario de la religión cristiana, que es la que está hablando, de la cual está hablando Pablo, tiene un culto, una moral y una doctrina, un dogma. Y tanto la doctrina como la moral y el culto la están desbaratando el adversario de la religión. Desbaratando con nuevos conceptos, con nuevas ideas, con nuevos presupuestos, con un nuevo lenguaje. Atentos, hermanos. Atentos. No se desprenda de la palabra de Dios. No se desprenda del mensaje de salvación. No se desprenda de Jesucristo, de la persona de Cristo, que es nuestro Dios. Manténgase firme en la iglesia que fundó Cristo, que es nuestro Dios encarnado. Porque Él no descuida lo que Él edifica. Porque las puertas del infierno no van a poder en contra de esa iglesia que Cristo mismo edificó, que tiene una palabra, tiene una moral y tiene un culto. Que el Señor lo bendiga, dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Dialogando con el Padre Raúl Sánchez. Permítame, yo les comparto aquí algo que creo que es necesario decirles, ¿no? A ver, esto lo dijo el cardenal Karol Wojtyła, ¿no? Así se pronuncia, Wojtyła, que posteriormente fue, obviamente, su santidad San Juan Pablo II. Dijo en su momento, en un congreso eucarístico, en los años 1976, si no estoy mal, en Filadelfia. ¿Qué dijo este cardenal? Karol, posteriormente Papa. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Estamos ante la contienda final entre la iglesia y la antiiglesia, el evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia entera tiene que aceptar. Una apostasía silenciosa por parte del hombre autosuficiente que vive como si Dios no existiera. Y es necesario regresar a Cristo y volver a comenzar a partir de Él. Aquí vemos pues una expresión, unas palabras proféticas de el cardenal Karol Wojtyła. La iglesia y la antiiglesia. El evangelio y el antievangelio. Hay una oposición. Entonces existe un documento en un congreso eucarístico de un cardenal príncipe de la iglesia que está profetizando algo en el año 1976 y estaba diciendo todo eso porque es un hombre inteligente y visionario que a raíz de unas experiencias de orden pastoral, de orden vivencial, dentro de contextos históricos y dentro de fenómenos reales, pudo llegar a esa conclusión y está advirtiendo, ¿no?, eso, y lo estaba anunciando, y hoy eso se ve. Cuando uno habla entonces ya con bases de la iglesia, con personas inteligentes, personas santas de la iglesia, la gente empieza a creer ya y se da cuenta que uno no está hablando nada de la conspiración o cosas de estas, que es tan aburrido hablar de ese tipo de temas,
que parece de novela de ficción, ¿no? De espías, pero es que son cosas ciertas, hermano. Es que el que no quiere ver es porque no quiere, porque las cosas son tan evidentes, tan claras, que no sé cómo es que no pueden ver. Les voy a dar un ejemplo. Hoy la antiiglesia predica un antievangelio. Así como la iglesia predica el evangelio, la antiiglesia predica un antievangelio. El antievangelio consiste en que es unidireccional. Ojo a estas categorías. No sé si esto está en algún libro, no sé si esto lo dijo un teólogo muy santo, no sé, no lo he leído, pero yo he venido discerniendo esa situación, haciendo discernimiento, ¿no? Sobre algo que veo que sí es notorio. El mensaje que hoy se está lanzando en las misas, en los encuentros de fe, hace parte de un antievangelio y que hasta los mismos predicadores no se están dando cuenta de eso. Los sacerdotes, los laicos comprometidos, personas hasta muy buenas, pero no se han dado cuenta que han caído en el enredo del antievangelio por estar metidos en una antiiglesia que no han podido detectar. A ver, el antievangelio que predica es unidireccional, es decir, que el mensaje sale de Jesucristo, de Dios para el hombre. Dios te ama, Dios te quiere, Dios te protege, Dios te abraza, Dios te perdona, Dios te anima. Los brazos del Señor siempre están abiertos, la cercanía del Señor siempre está a nuestros ojos. El calor del Señor, la apertura del Señor, el encuentro del Señor, la salida del Señor. El Señor es misericordioso, el Señor es tolerante, el Señor es inclusivo, el Señor es de apertura, el Señor de aquí para allá. Es decir, que no nos pone como en una situación, bueno, y de allá para acá, ¿qué? Es decir, del hombre para Dios, ¿qué? De Dios para Jesús, ¿qué? Ese es el antievangelio de una antiiglesia. Entonces la predicación se vuelve totalmente insípida, insulsa y obvia. Obvia. ¿Por qué? Porque todos los católicos, estoy hablando de católicos comprometidos, no los católicos de bautismo, de pila y que jamás volvieron a la iglesia, no. Estoy hablando de los católicos que se comprometen con su iglesia, que conocen su iglesia, están hasta aquí de las predicaciones insulsas. Y las predicaciones insulsas se volvieron tales porque los predicadores o algunos sacerdotes, yo no voy a generalizar, por supuesto, no voy a generalizar, pero algunos sacerdotes, algunos predicadores están en lo políticamente correcto, en no decir nada que pueda disgustar al pueblo, en nada que pueda invitarlos a un verdadero cambio, entonces tocan las cosas por encima. Es el antievangelio de una antiiglesia. Vamos a mirar qué es lo que es el evangelio de la iglesia de Cristo Jesús. El evangelio que se proclamó el día martes 22 de septiembre del año 2020. Capítulo 8 de Lucas, verso 19 al 21, y dice así: su madre y sus hermanos querían verlo, pero no podían llegar hasta él por el gentío que había. Alguien dio a Jesús este recado: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Vamos a explicar. Aquí el Señor aprovechó un momento coyuntural. Había un gentío espantoso, la cosa más tremenda, tanto así que la familia de Jesús, su madre y sus hermanos, sus parientes, no podían entrar. ¿Cómo sería el gentío? ¿Qué estaría diciendo Cristo Jesús? ¿Qué estaría haciendo Cristo Jesús? Algo extraordinario. Era un hombre que conglomeraba, que reunía. Entonces, como no podían entrar, entonces alguien vio por ahí y le llevó el mensaje al Señor: mira, allá afuera está tu mamá y están tus hermanos, tus parientes, quieren verte. Aprovechando esa palabra, ese mensaje, ese recado, entonces el Señor Jesucristo dijo: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso no se está predicando en la antiiglesia,
Y por lo tanto están predicando un antievangelio. ¿Quiénes son o quiénes pertenecen a la familia de Jesús? Porque nos ponen de orden de una situación unidireccional. Dios te ama, Cristo es el amigo, Cristo no sé qué, Cristo está siempre pendiente, Cristo, Cristo para allá. Pero nunca dicen las obligaciones, los compromisos, no, las exigencias de Cristo Jesús. Esto es una exigencia, el que quiera ser mi familia, mejor dicho. Tiene que escuchar mi palabra y cumplirla. No simplemente escucharla, sino cumplirla. Y si no la escuchan, ¿cómo la van a cumplir? Y si no la escuchan, ¿cómo van a conocer? ¿Cómo hace uno para tener buenas relaciones con la familia? Con la comunicación, con el diálogo. Por ahí es donde uno logra una verdadera unión, unidad. Pero no les está hablando, no nos quieren hablar de eso. El que quiera ser familia mía, mejor dicho, mi padre, mis hermanos, mi tía, mi mamá, tiene que escuchar mi palabra y ponerla en práctica. Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso no nos están predicando. No nos están predicando eso. Nos dicen cosas como esta. El Señor es amor. Dios es misericordia. Dios siempre está pendiente de nosotros. Él siempre toma la iniciativa. Así como el buen ladrón, que era el último, llegó a ser el primero. Y el Señor lo perdonó. Y estaba con él en el paraíso. Desde ese momento. Pero no explican por qué. He ahí el problema. He ahí el antievangelio. No explican el por qué. El evangelio explica los porqués. Habían dos ladrones, no uno, dos. El uno increpó al Señor diciéndole: si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, sálvanos a nosotros y sálvate a ti mismo. Bajémonos de esta cruz y vayámonos, si eres pues tal el Hijo de Dios. El otro, ¿qué fue lo que hizo? Reconoció su pecado, reconoce que era un ladrón. ¿Y qué fue lo que realmente hizo que el Señor le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso? Mire lo que hizo que el Señor le dijera: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es que el buen ladrón, entre comillas, creyó en aquel hombre que estaba pasando su misma situación. Estaba en la cruz, estaba golpeado, listo para ser muertos, y le creyó en esa situación tan lastimera, tan horrible y tan ignominiosa, en una cruz, como asesinos, como ladrones, como delincuentes. Y el buen ladrón creyó en que será el Mesías. Por eso el Señor le dijo: hoy te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Esto es una cuestión de orden de fe. Pero la fe se entiende y se adquiere a través de la predicación. ¿De la predicación de quién? De la palabra del Señor. El que escucha mi palabra y la pone en práctica, ese es familiar mío. Y como es familia mía, van a estar conmigo. No nos quieren predicar nada que nos obligue, que nos comprometa, que nos vincule, que nos pongan en acción. Nos hablan de salida, nos hablan que hay que salir a no sé dónde, pero no nos dicen, no nos dan las herramientas para qué y cómo. Escuchar la palabra del Señor. No nos hablan de pecado, no nos hablan de conversión, no nos hablan de arrepentimiento. No nos hablan de vida eterna, de condenación eterna, de purgatorio. No nos hablan de nada de esas cosas. No nos hablan de cruz, de sacrificio, de pasar por la puerta estrella, de caminar por el camino angosto, de negarse hacia uno a sí mismo, de confesarse, de hacer penitencia, de hacer ayunos. No nos hablan nada de eso. Nada de eso. Eso es la antiglesia con un antievangelio. Lo dijo en aquel momento el cardenal Wojtyła. Estamos ahora ante la confrontación histórica más grande que la humanidad jamás haya pasado. Claro, ¿qué es eso de antiiglesia y antievangelio frente a la iglesia y el evangelio? Algo inédito. Se están cumpliendo que los lobos están dentro de la iglesia. Eso es palabra del Señor, eso no me lo inventé yo. Se está cumpliendo que hay que estar con mucho cuidado, alerta, porque anda los lobos
en medio de las ovejas. Y ahí se está viendo que están disfrazados. Claro. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el padre tal cosa? Pero ¿cómo es posible que el cardenal tal cosa? ¿Usted no se le hace como muy sospechoso? Como muy sospechoso que por aquí la iglesia, tratando de sanear toda la realidad de esos hombres con preferencia del mismo sexo, otro sacerdote esté trabajando por todo lo contrario, es decir, por favorecer esas relaciones, y no le dicen nada? Va en contra de la moral, va en contra de la doctrina de la Iglesia Católica, va en contra de una realidad de orden natural, va en contra de una serie de cosas de la antropología misma del ser humano, y no le dicen nada, no nada. Eso es anti-iglesia y un anti-evangelio. Sabemos quién es ese sacerdote, un jesuita. Y no le dicen nada. Ahí estamos viendo. Entonces razón tenía en aquel momento el cardenal, ¿no?, Wojtyła, posteriormente el Papa Juan Pablo II. Entonces estamos ante una contienda final, ante la contienda final entre la iglesia y la antiiglesia, el evangelio y el antievangelio. Esta confrontación descansa dentro de los planes de la divina providencia y es un reto que la iglesia tiene que aceptar. Un reto que la iglesia tiene que aceptar, que hay una antiiglesia y que hay un antievangelio. No me vengan con esos cuentos de que allá en Alemania qué es lo que se está haciendo. Todos sus conceptualizaciones, ¿no?, sus trabajos, de instrumentum laboris, ¿no?, que están desarrollando, tienen muchas cosas que son antievangélicas y que no corresponden a la realidad de la Iglesia Católica. Trabajar para que se puedan ordenar mujeres, trabajar para poder elevar al sacramento las uniones entre personas del mismo sexo, trabajar para que toda la realidad moral y sexual humana sea transformada, cambiar toda la realidad litúrgica. Se está viendo esto. Se está viendo. Usted quiere ser familia del Señor. Entonces, tiene que escuchar su palabra y cumplirla. Escuchar su palabra y cumplirla. Si no escuchamos la palabra del Señor y no la cumplimos, ¿qué puede pasar? Mire lo que dice acá. Jesús respondió: mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esos son los míos, esos son los allegados a mí, esos pertenecen a mí, esos son los hijos de Dios. Pero no todo el que no escucha mi palabra y no la pone en práctica, desde luego, por supuesto, es familia mía. No. Hay unas ovejas que no son de este redil. Hay ovejas que no pertenecen al redil del Señor. La iglesia, la antiiglesia, el evangelio, el antievangelio. Y lo estamos viendo. Escuchemos la palabra del Señor y practiquemos la palabra del Señor. Si hacemos eso, vamos a estar muy unidos al Maestro. Pero que no nos prediquen más esas cuestiones, esas homilías, ¿no?, o exhortaciones, ¿no?, unidireccionales. Y jamás que se ha escuchado que inviten que la predicación sea en dos direcciones. Bidireccional. No, solamente Dios es amor, Dios te ama, Dios te quiere, Dios te perdona, Dios te dará, jamás se cansa de amar. ¿Y nosotros qué? No lo pueden hacer porque eso es decir, tienes que arrepentirte, tienes pecado, tienes que cambiar.
Tienes que reconciliarte. Tienes que pasar por la puesta estrecha. Tienes que sufrir, padecer, cargar la cruz. Eso no lo quieren decir. La antiglesia. La antiglesia. El antievangelio. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.